Hola a todos, bienvenidos a otra lección de nuestro curso básico sobre el griego koiné. Estamos hoy en la lección número 20, que tiene que ver con el verbo aoristo y futuro pasivo. Dijimos hace dos lecciones que, a diferencia del presente y el imperfecto, el aoristo tiene formas distintas en las voces media y pasiva. Entonces vimos que en el presente tenemos el presente activo indicativo y también formas presente, medio, pasivo, indicativo. Y aquí no queremos decir que exista alguna voz media pasiva, sino que las formas en el presente de la voz media y la voz pasiva son las mismas. Lo mismo en el imperfecto activo indicativo, y luego vimos las formas del imperfecto medio y el imperfecto pasivo indicativo. Estas formas son iguales. Dijimos que en cuanto al aoristo tiene formas activas, medias y también pasivas, el aoristo. Y el futuro también, futuro activo, futuro medio y futuro pasivo indicativo. Tiene tres formas distintas. Presente y el imperfecto tienen dos formas distintas, el aoristo y el futuro tienen tres. Vamos a hablar del aoristo y del futuro pasivo a la vez, porque ambas formas se forman a partir del mismo tema temporal. Hemos hablado de temas temporales, y algo que no hemos comentado todavía es que en los libros de gramática griega, aparecen listas de 6 temas temporales para los verbos del griego koiné. Entonces, en estas listas, como puede, en libros de gramática griega o en las hojas de estudio de Mounce, ¿vale? Que también algunos estudiantes usan, encontramos tablas que tienen verbos y sus 6 temas temporales. ¿Cuáles son estos temas temporales? Esto es el verbo lalelo, que significa decir, y aquí tenemos el presente activo indicativo. Luego pasamos al futuro activo indicativo, que es otro tema temporal. Luego el aoristo activo indicativo. En esta lista de los temas temporales, estos temas aparecen siempre en este orden. Perfecto, activo, indicativo, que es una forma que no hemos visto todavía. Esto viene en lecciones posteriores. El perfecto medio indicativo. Y hoy vamos a ver la forma del aoristo pasivo indicativo, ese tema temporal. Pues tanto el aoristo como el futuro pasivo indicativo emplean este mismo tema temporal. Para dar un ejemplo de un verbo con ese tema temporal, el aoristo pasivo, podemos ver el mismo texto que vimos en la última lección. Juan 2:20, en 46 años fue edificado este templo. Este fue edificado es un aoristo pasivo, oikodomeice. Y lo que vemos que tiene este aoristo pasivo es esta morfema theta, eita al final. Está aquí también en el verbo lalelo, theta, eita. Es la característica principal del aoristo pasivo indicativo, por lo menos en las formas del verbo aoristo débil. Vamos a explicarlo un poco más. Veamos la morfología. El aoristo pasivo débil, ¿vale? Significa que emplea el mismo tema que en el presente, ¿vale? En estas formas
los aoristos pasivos débiles, resulta fácil, la verdad, discernir que es un aoristo pasivo. ¿Por qué? Porque tenemos tres elementos. Tenemos un aumento que aparece también en el imperfecto, ¿verdad? Que nos indica que estamos hablando de una acción pasada. Tenemos las desinencias secundarias. Detalle curioso, que estamos hablando del aoristo pasivo, pero se emplean las desinencias activas. Y es así porque la señal de pasividad, o que estamos ante un aoristo pasivo, se encuentra en el tema temporal. Tema temporal número 6, que consiste en el tema del verbo y theta, eta. Es la característica. O sea, todos los aoristos pasivos débiles llevan theta, eta. Eso es importante. Entonces, cuando nos encontramos con una forma verbal con esa theta, eta, con muy pocas excepciones, podemos tomar por sentado que es un aoristo pasivo débil. Y aquí quiero explicar, pues, para ayudarnos a recordar esta morfema eta, theta. El profesor Rob Plummer en el seminario Southern en Kentucky, en los Estados Unidos, tiene un ejemplo que es muy interesante. Dice que la theta tiene una forma un poco como una tumbona, una de estas sillas plegables que se emplea en verano, y podemos imaginar a una persona estirada en esa tumbona, relajándose y sintiéndose un poco pasiva. Que en realidad esa theta, esa letra theta, nos llama la atención y es una característica, una morfema que indica pasividad en estos verbos aoristos. Y podemos pensar en esta persona estirada sintiéndose pasiva. Vamos a ver el paradigma del aoristo pasivo del verbo luo, que es un aoristo débil, y vamos a ver, aquí el paradigma, el lucein, el luces, el luce, el lucemen, el lucete, el lucesan. Vale, pues los componentes de estas formas, en cada forma tenemos un aumento. La epsilon, como ya estamos acostumbrados de ver en el imperfecto y en el aoristo. Se emplea luego el tema temporal número 6, ¿sí? Tema temporal número 6, que incluye esta morfema theta, eta, que nos indica pasividad. Theta, eta en cada forma. Como pueden ver, se emplean las desinencias secundarias activas, igual que en el paradigma del imperfecto activo, el uon, ¿no? El uon, el ues, el ue, el uomen, el uete, el uon. ¿Vale? Tenemos estas mismas desinencias aquí, ¿vale? Desinencias secundarias, aquí están, pero son las activas. Son las activas. Un detalle, esa desinencia aquí es diferente, es una alternativa. No nos confundemos, aquí encontramos sigma alfa, que nos hace pensar en el aoristo activo, pero esto no es una señal del aoristo. Esta sigma alfa simplemente pertenece a esta forma alternativa de la desinencia de tercera persona plural. Entonces, tampoco hay vocales temáticas entre el tema y la desinencia. Fijaos que esos vocales que vemos en el imperfecto, por ejemplo, pues aquí no están, porque esta eta ya es una vocal y no hace falta que haya otro nexo entre el tema y la desinencia. Bueno, estamos ya acostumbrados a encontrar cambios fonológicos que se producen con la combinación de ciertas consonantes. Entonces vuelven
vuelven a aparecer palabras en el auristo pasivo cuyos temas terminan en consonantes labiales, guturales o dentales. Y cuando estas consonantes se juntan con la zeta, ¿sí? de la mórfema, digamos, del auristo pasivo, se producen algunos cambios, ¿vale? Entonces, verbos cuyos temas terminan en beta, pi o fi, cuando se juntan con esta zeta, ¿vale? De la mórfema pasiva, el resultado es fi zeta. El verbo pempo, que significa enviar, la forma del auristo pasivo indicativo resulta, bueno, francamente un poco difícil de pronunciar, pero es así. Empemthein, que tenemos aquí una serie de consonantes juntas, ¿vale? Guturales, gamma, kappa, ji, cuando se junta con la zeta, ji, zeta. Hago, en el auristo pasivo, se convierte a ejathein. Ejethein. Lo he dicho un poco mal la primera vez. Ejethein. ¿Vale? Y dentales. Delta, theta, tau, zeta, más la zeta, sigma, theta. Peitho, persuadir. Epeisthein. Epeisthein es la forma del auristo pasivo indicativo. Hay un par de cambios morfológicos más que debemos comentar cuando, de nuevo, en un tema verbal que termina con consonante, en este caso una consonante nasal, que es la nu, como este verbo crino, ¿vale? Hemos visto que la nu más sigma, bueno, no se quedan ambas consonantes, sino que la sigma desaparece. Pues en este caso de crino, cuando añadimos la mórfema del pasivo theta, eta, desaparece la nu. Entonces este sería el presente activo indicativo o la forma léxica de crino, juzgar. En el auristo pasivo indicativo, ecrithein. La nu desaparece delante de la zeta, de la mórfema del pasivo. Y también los verbos contractos, como hemos visto con otras formas, la vocal final del tema se alarga delante de la mórfema temporal. Esto pasaba también con el futuro, ¿sí? Agapao, que es la forma léxica del verbo amar. Cuando añadimos aquí una sigma para pasar al futuro, la forma que resulta es agapeiso. Es porque esta vocal contracto, se alarga delante de esta característica temporal, esta sigma. Lo mismo pasa con el auristo pasivo. Cuando juntamos al final del tema verbal esta mórfema theta, eta, se alarga la última vocal del tema. Tenemos aquí 3 ejemplos, los 3 ejemplos que hemos visto en otras lecciones. Egapeithein, epoiethein, eplerothein. Eplerothein, omega, porque el verbo, la forma léxica es plerao. Y esta omicron se alarga a omega en esta forma. Bueno, entonces, hasta aquí que hemos visto verbos, auristo, pasivo, indicativo, auristo débil, ¿vale? La señal principal, lo que tenemos que ver para identificar estos verbos es la mórfema theta, eta. Bien, ahora vamos a ver las formas del auristo pasivo fuerte. Y en cuanto a la morfología, vemos que hay un aumento, tiempo pasado, desinencias secundarias activas, igual que el auristo pasivo débil.
Pero a diferencia de las formas débiles, el tema temporal número 6, del aoristo pasivo de los verbos que tienen un aoristo fuerte, en vez de añadir theta, eta, la morfema es la eta únicamente. Y vamos a ver un ejemplo. Paradigma aquí del verbo grafo. No todas de estas formas aparecen en el Nuevo Testamento, pero para que veamos cómo funciona, aquí tenemos este paradigma como ejemplo. Bueno, los componentes, aumento, al principio, ¿vale? Así sería en cada forma. Se emplea el tema temporal número 6 del aoristo pasivo. Y este tema temporal no tiene theta, solamente tiene una eta al final. Ojo, un detalle interesante de este paradigma de grafo: un aoristo fuerte pasivo, un aoristo pasivo fuerte, mejor dicho, puede usar el mismo tema temporal que en el presente, graph. Bueno, mismo tema, graph. Esto no cambia. Mira, la forma léxica, grafo. ¿Vale? Estamos acostumbrados a ver en un aoristo fuerte cambios en el tema, y aquí no, es el mismo tema. Lo que se añade, ¿vale? Para llegar al tema temporal número 6, el aoristo pasivo, es esta eta. Esto es importante de ver. Vale, entonces, como vimos en el otro paradigma, tenemos estas desinencias secundarias activas. No hay vocal temática porque hay una eta al final del tema, y entonces no hace falta ningún nexo, y esa forma aquí al final de tercera persona plural es alternativa. Bien, vamos a hablar del futuro pasivo. El futuro pasivo se conjuga de la siguiente manera. Tema temporal número 6. El aoristo pasivo. ¿Vale? Entonces, veremos theta, eta. ¿Sí? El futuro tiene una sigma, igual que en las formas activas y medias. Una vocal temática porque hace falta un nexo entre la sigma y las desinencias, y se usan las desinencias primarias, en este caso pasivas. ¿Vale? Y no, aquí tenemos este theta, eta, morfema, igual que en el aoristo pasivo indicativo, o sea, igualito. La diferencia será que el futuro no tendrá aumento y sí tendrá una sigma. De esta manera podemos diferenciarlo del aoristo, y además usa las desinencias pasivas. Veamos el paradigma aquí. De nuevo del verbo luo, ¿vale? Lutheisomai, lutheise, lutheisetai, lutheisometha, lutheiseste, lutheisontai. Bueno, lutheisontai, bien dicho. Tema temporal, los componentes tenemos aquí, tema temporal, luthei, ¿vale? Con esta morfema característica del pasivo. Claro, podría confundirnos, vemos esto y pensamos, aoristo pasivo. No, porque no hay aumento, ¿sí? No hay aumento, y tenemos aquí la sigma que nos indica que estamos ante un futuro. Después de la sigma viene vocal temática y las desinencias mai, sai, tai, metha, ste, ntai. Aquí están, como hemos visto en otras formas. Bueno, llegando al final de la lección, tenemos que comentar dos cositas más. De nuevo, tenemos que ver qué pasa con los verbos contractos, ¿vale? Tenemos estos verbos con vocales al final de sus temas que, cuando juntamos más elementos en morfemas, en este caso la theta, delante de esta theta, la alfa, en esa forma léxica agapao, la alfa se alarga a eta. Entonces, esto es el futuro pasivo indicativo de agapao, agapetheisomai, ¿vale? De poieo,
¿vale? De hacer, el verbo hacer. Poietheisomai. Plerao, que es cumplir. Plerao. Pleirotheisomai. La omega aquí. Forma larga del Omicron. Y para concluir, el futuro pasivo fuerte, ¿sí? Que algunos pocos verbos, pero algunos en el Nuevo Testamento tienen un futuro pasivo fuerte. Y en esta forma aparece no una theta eta, sino solamente una eta. Y esto es como el aoristo pasivo fuerte. La morfema es eta solamente. Aquí tenemos apostaleisomai, que es el verbo apostelo. ¿Vale? Esta es una forma fuerte, ¿vale? Es un futuro pasivo fuerte, porque nos fijamos que el tema apostelo ha cambiado, ¿vale? Se ha perdido una lambda, esta epsilon ya no, sino que hay una alfa aquí. Apostale, y aquí tenemos la morfema. Esta eta indica que es un pasivo, luego sigma, luego la destinencia, ¿vale? Y entonces esto es el caso de algunos pocos verbos en el Nuevo Testamento que tienen una forma de futuro fuerte, ¿vale? Entonces, para concluir, que lo principal en esto es recordar que el aoristo tiene tres formas: el aoristo activo, el aoristo medio, estamos hablando del modo indicativo, y el aoristo pasivo indicativo. Y este aoristo pasivo, pues el aoristo, el futuro también, ¿vale? Futuro activo, futuro medio, futuro pasivo. En las formas débiles, las formas que son las más comunes, la señal de pasividad es la morfema theta. Eta, esta theta, como una tumbona, con una persona descansando, siendo pasiva. Esto en las formas débiles. En las formas fuertes tenemos solamente la eta.